Queridos corderitos, un abrazo codes a todos. Mi nombre es Rafael, siervo humilde del amo Yahshua y de todas sus ovejitas. Estoy pues no en muy perfecta salud, pero sí con ánimos, queridos siervos, y esto que tengo en el hablar es un impedimento del habla, ¿saben? Así que por eso es que me oyen raro. Son las 11:30 de la mañana aquí donde estamos y es Shabbat. Y estábamos hablando en estos días, queridos siervos, acerca del plan que tiene Yahweh para salvar a la humanidad a través de un pueblo escogido de todo el mundo que Él va a purificar o está purificando, y luego a través de ese pueblo salvar a todas las demás naciones o pueblos gentiles del mundo durante el milenio. Pero Satanás, que conoce el plan de Yahweh, por lo menos estos pormenores, aunque no conozca los detalles mínimos, se ha propuesto entorpecer el plan de Yahweh y destruir a la nación escogida de Yahweh, que luego averiguó que era Israel. Se propuso destruirla para que no pueda Yahweh tener una nación primogénita que luego vaya a utilizar para hacer hijos suyos de todas las demás naciones del mundo. Y entonces Él utiliza el engaño y el pecado, porque el pecado corrompe, ensucia, mancha, deja mancha, queridos corderitos, y el engaño, pues ya ustedes saben que no permite ver la realidad. Él utiliza eso y lo hace cuando el ser humano se aparta de Yahweh, que da la verdad y que es capaz de sacar del engaño. Pero qué cosa tan fácil para Satán evitar que las personas lleguen a la verdad y puedan salir del engaño, engañándolas y seduciéndolas mediante señuelos o cosas que parecen la verdad que estas personas están buscando, para que se vayan detrás de lo que ellos creen que es la verdad y es en realidad una mentira, y así los atrapa en una mole gigantesca donde está toda la humanidad que ya tiene engañada bajo ese mismo concepto, y en una religión madre ramera de todas las religiones del mundo que se llama Babilonia. Los tiene a todos ahí metidos, queridos corderitos. Incluso al propio pueblo o ancestros de Israel los tenía ahí metidos antes de haber sido llamados y sacados de Egipto. Queremos aclarar una cosa, y luego pueden volver a caer las personas si se les da la verdad y se les limpian los pecados con la ley y los se purifican con la palabra de Yahweh, como en el caso de Israel, y ellos abandonan esa ley, esa verdad, esa palabra. Ese proceso de purificación se detiene y se puede ir hasta en reversa, se puede ir a la inversa y luego a mancharse otra vez después que se habían limpiado, y entran en Babilonia otra vez, queridos corderitos. Y entonces pues queremos enfatizar que estas naciones opresoras, estos imperios mundiales opresores, que son 7 perseguidores, enemigos, archienemigos del pueblo de Yahweh, que se han propuesto erradicarlo y no han podido, pero sí han podido causarles estragos, queridos corderitos, y amenazas serias y preocupaciones gravísimas al pueblo, y los han oprimido y los han mantenido esclavos, como en el caso de Egipto, ese primer imperio mundial que los mantuvo como esclavos por 400 años. Y ya, por supuesto, Israel había sido escogido. Cuando entraron ellos eran el pueblo escogido, eran pequeños, pocos números, eran 75 apenas, incluyendo los que estaban, la familia de José, que ya estaba en Egipto. Pero ya habían sido declarados pueblo escogido y entraron en Egipto, que los recibió con brazos abiertos, pero luego murió ese faraón amistoso y vino uno contrario, uno adverso, y los esclavizó a ellos y a toda su descendencia, que continuaron teniendo hijos en Egipto, hijos de esclavitud, y perdieron una noción de lo que era la ley, lo que les quedaba, lo que le quedaba de Abraham, lo que le había revelado, pues no lo ponían por obra,
lo perdían. El Shabbat, las leyes kosher parece que sí, la circuncisión parece que sí la guardaban. Qué bueno, porque hasta los egipcios se hicieron la circuncisión, aunque no solamente por causa de los israelitas que estaban allí, sino también por Ismael, que es padre también en sí de los egipcios, aunque Egipto no es un país árabe per se, pero es un amalgame de países árabes, de países del mundo, y donde Arabia domina. Y como él era circuncidado del prepucio, pues todos los egipcios procedieron a circuncidarse del prepucio, querido. Y tenían los hebreos que estaban allí esclavos por 400 años, que se circuncidaban, y en cuanto a eso no había diferencia, estaban todos circuncidados del prepucio. Por eso hay un texto que dice que Yahweh llegará el día en que castigará a todo israelita, todo judío, todo egipcio y todo asirio que esté circuncidado solo del prepucio, porque que están circuncidados del prepucio, querido siervo. Queríamos aclarar también, para no dar la impresión equivocada de que no hubieran existido imperios mundiales antes que Egipto. Claro, hubo unos imperios mundiales, por supuesto menores que Egipto, porque había menos población en la tierra antes de los egipcios llegar al control del mundo de su tiempo. Había otras naciones menores, los acadios, los sumerios, que llegaron a tener un imperio mundial, pero muy chiquito, muy reducido, porque la población y la cantidad de naciones o tribus o pueblos que había en el mundo era ínfima. Y además que esos imperios mundiales previos a Egipto, a pesar de que eran tan pequeñitos, tampoco tampoco suponen un daño, una amenaza terrible contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no existía. El pueblo de Israel no existía para cuando existían estos otros imperios mundiales. Lo que existía era Abraham, Taré, esos otros ancestros de Abraham, queridos codritos. Ni siquiera había nacido Jacob, ni siquiera incluso Abraham había existido, porque para cuando Abraham existía, el imperio Egipto existía, aunque no era formalmente el imperio mundial que se formó luego cuando los israelitas entraron. Y todos entraban ahí a Egipto cuando tenían hambre para huir de problemas. Egipto abría las puertas a todo el mundo porque era una nación amiga, una nación amistosa inicialmente, por motivo de que eran descendientes de Ismael. E Ismael era tío de Jacob, queridos codritos. Ismael era tío de Jacob, o sea que están emparentados. Así como los romanos están emparentados con los israelitas, son primos hermanos, queridos codritos. Son hermanos Esaú y Jacob, y sus hijos entre sí son primos hermanos, queridos codritos. Aunque Yahweh los considera hijos de hermanos, como si fueran hermanos, y se refiere a Edom, a Esaú como Edom, es tu hermano, Jacob es tu hermano Israel. No maldigas a tu hermano porque es tu hermano. Claro, Yahweh mismo los tiene malditos ahora, queridos corderitos, porque ese hermano de Jacob, Esaú, llamado Edom, para tiempos cuando Yahweh pronunció eso, y para tiempos cuando existían Jacob y Esaú, que eran pequeñitos o que eran adolescentes o que ya se habían casado, ninguno de los dos tenía descendencias enormes, y mucho menos Edom se había formado un imperio mundial. Edom es el último de los imperios mundiales, y vamos a ver, porque no tuvo la fuerza, no tuvo la población, no tuvo la cantidad de habitantes necesarios para derrocar el previo imperio romano, que era el greco-macedonio, y sustituirlo. Recuerden que cada vez que pasaba más tiempo a través de la historia, según fluían los años y pasaban las generaciones, se requerían de imperios mundiales más poderosos que el previo para poder derrocar al que estaba en el control del mundo en ese momento. O sea que cada imperio mundial sucesivo es peor que el que está sustituyendo, que el que vino antes. Entonces, pues, por eso es que se considera que Egipto
fue el único y el primer imperio mundial que oprimió al pueblo Kadosh, escogido de Yahweh, Israel. Porque antes de eso, antes de Egipto convertirse en un imperio mundial, Israel no existía. O no existía por lo menos como pueblo, como nación. Había nacido Jacob, obviamente, pero no tenía una familia, no tenía un pueblo gigantesco, no tenía tribus formadas en un número suficiente para ser llamado un pueblo. Ven, queridos corderitos. Y estos imperios mundiales, que son 7, que también son 7 montes, son 7 reyes sobre los cuales se sienta la ramera. La ramera es la religión de estos imperios mundiales, de esta sucesión de imperios mundiales, y se llama Babilonia, no por el imperio babilónico per se, por Babel, queridos corderitos. Babilonia, el imperio mundial Babilonia, se llama Babilonia por Babel también. Entonces la religión babilónica existía en Egipto, aunque el imperio babilónico no existía todavía para tiempos de cuando Egipto era el imperio mundial. Su religión, su amalgama de religiones, llamado la Gran Ramera Babilonia, existía. Y existía antes de Egipto ser un imperio mundial. Existía para el tiempo de los sumerios y de los acadios y prácticamente de los prediluvianos, con otro nombre. Ven, queridos coditos, pero vino a tomar su nombre, a formarse en Babel, y ahí fue cuando se dividió la humanidad, y cada uno se llevó un pedacito de Babel o de Babilonia con sus religiones paganas, porque ninguno de esos pueblos de Nimrod, ninguno de esos pueblos que se concertaron allí para construir la torre que habría de llegar al cielo, era pueblo escogido de Yahweh. No tienen la verdad, estaban engañados por Satanás y estaban en pecado y en religiones adorando Baales y ángeles caídos y dioses falsos. Y eso, de ahí, de Babel, salieron los egipcios. Claro, con uno que ayudó, que era hijo de Abraham, que se llama Ismael, que empezó a tener descendientes con esas personas, con esos cananeos que habitaban en Egipto originalmente, que hoy no son sus principales habitantes. Hoy los principales habitantes de Egipto son árabes, no son cananeos. Los árabes son semitas, no son hijos de Ham. ¿Ven? Los hijos de Ismael, los árabes, invadieron Egipto, donde ya tenían una buena parte de su ciudadanía. Una buena parte de los habitantes de Egipto eran ya descendientes de Ismael mezclados con cananeos y ismaelitas puros. Y entonces, queridos corderitos, pues se sintieron que eso era de ellos. Y Egipto es propiedad de los países árabes. Y de hecho es el único país árabe donde, bueno, el único país árabe, no musulmán, no estoy diciendo musulmán, el único país árabe que tiene un amalgame de personas tan variados, queridos colegas. Y su religión sigue siendo básicamente la misma, pues una derivada, una hija de la religión original de Babel, una hija de la mujer ramera original, Babel, que nació en Babel, después del diluvio, hablando porque existía desde antes, pero resurgió en Babel después del diluvio, y se ha ido moviendo de imperio mundial en imperio mundial, a medida que esos imperios mundiales aparecen y surgen en la historia. Entonces, pues tenemos que Egipto fue el primero de los 7. Babilonia estaba dominando la mente, la mentalidad, la adoración, la cultura y la idiosincrasia religiosa de los egipcios. Eso que venía de Babilonia, esos dioses antiguos que no son exclusivamente egipcios, queridos corderitos, son de la antigüedad. Son desde la fundación de la tierra están esos ángeles caídos influyendo en el ser humano. Excepto que cambian de nombre, cada cultura, cada país, cada imperio mundial les adjudica un nombre distinto y los moderniza, porque ellos sí cambian. Yahweh y Yahshua no cambian, son perfectos, pero estos no, estos permiten variaciones, cambios, todo lo que sea permitido, todo lo que se les ocurra, todo lo que pueden imaginarse está permitido en esta adoración, porque ellos lo que quieren es que la gente tenga esa facilidad
Ellos lo que quieren es que la gente se incorpore y se amalgame a esa religión mundial que se llama Babilonia, no importa de qué país sean y no importa lo que exijan. Y se lo pone bien conveniente. Lo que tú quieras creer. ¿Le quieres cambiar el nombre a Osiris? Cámbiaselo. ¿Le quieres llamar ahora Astarte? ¿Le quieres llamar Virgen María? ¿Le quieres? Pónselo. Mientras no llames a eso que tú adoras Yahweh, Elohim, el Creador. ¿Ven? Satanás enseña todo menos la verdad, querido. La verdad pura no la tiene, no la va a enseñar. Él sabe cuál es la verdad, pero la oculta, porque él quiere que la gente no lleguen a la verdad y no se salven. Lo contrario de lo que quiere Yahweh. Bueno, entonces, después de ahí pasó el imperio asirio con sus mismos dioses, su mezcla, y lo que hizo fue que dioses que no tienen los asirios los incorporaron, los tomaron prestados de los egipcios, los amalgamaron. Y ahora Babilonia, la religión de Babilonia, la grande, la ramera, estaba ocupando el imperio mundial asirio y promoviendo su religión a través de esta unidad de países del imperio mundial asirio. Y luego vinieron los babilonios e incorporaron entonces, además de las ciudades y las provincias que ya tenían y las regiones geográficas que ya tenía Babilonia bajo su control, como Caldea, incorporaron a Siria con todo lo que Asiria había incorporado. Y Egipto pues era suyo, pero se escapó, se desligó momentáneamente del imperio babilonio, pero no tanto que se atrevió a rebelarse, sino que se quedó en paz, como con un tratado de paz. Somos de ustedes sí y no, como Suiza. Y eso quiere decir que en cualquier momento que los babilonios dijeran a los egipcios hagan esto, lo iban a hacer, porque si no los babilonios le declaraban la guerra, se ponían violentos. Así que había una especie de amalgame con Egipto también, pero había sido amalgamado por los asirios previamente, y ahora los babilonios amalgamaron a Asiria. Y esa religión, que no es la verdad de Yahweh, porque ninguno de esos pueblos era escogido de Yahweh, esa religión del demonio que tienen los babilonios era la misma de Asiria y la misma de Egipto, la misma gran Babilonia, con los nombres de sus deidades en el idioma babilonio y caldeo. Era la única diferencia. Y después vinieron los medos y los persas y absorbieron el imperio babilónico, todavía con los judíos ahí metidos adentro. La casa de Judá, el reino del sur, había ido cautivo a Babilonia y luego cambió de mando el imperio babilónico al imperio medo-persa, con todo y Judá metida allá adentro. ¿Se acuerdan? Y ahí sucede el evento de Mardoqueo y de Esther y con el rey. Y ese, uno de los reyes medo-persas, es que libera al pueblo de Judá, lo que quedaba de Israel, porque las otras 10 tribus se las habían llevado los asirios cuando los asirios eran los dominantes en el mundo. Se los llevaron y los sacaron del Eretz y no han regresado. Entonces este rey medo-persa permitió que Judá, lo que quedaba de Israel, esa sola tribu o dos tribus, regresaran al Eretz, y les construyó el templo y les dio dinero para que reconstruyeran la ciudad y todo, porque Yahweh obró en ese rey, porque Yahweh tenía una profecía que los judíos tenían que estar de vuelta en la Eretz suya para cuando naciera el amo Yahshua. Y ya estaban llegando el tiempo que el amo Yahshua estaba asomándose por ahí, estaba por venir, y ellos estaban en Babilonia, estaban en Medo-Persia todavía atrapados, y Yahweh los liberó al cabo de 70 años. Había dado esa profecía que lo máximo que estarían allí sería 70 años de cautivos en Babilonia, y los soltó. Fueron a Jerusalén, no todos, pero la gran mayoría de ellos, contaminados con cosas de Babilonia. Ya habían entrado en Babilonia por contaminaciones que habían adquirido. De hecho, por eso fueron ellos llevados cautivos a Babilonia por 70 años, por no obedecer la Torá que se les había dado. Ya ellos tenían la ley, los israelitas, los judíos.
hicieron como su hermana mayor, las 10 tribus del norte desobedecieron, excepto que estas lo hicieron más tarde en su historia y no se fueron cautivas por los asirios como las 10 tribus hermanas del norte. Se fueron a Babilonia por los babilonios. Y ahí se quedaron hasta que cambió de liderato el imperio mundial y pasó a manos de los medo-persas. Y estos los liberaron a los judíos. Y regresaron, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, que tenía que estar funcionando, tenía que estar erigido para cuando Yahshua naciera. Tenía que haber una ciudad que se llamara Belén, porque Yahshua habría de nacer en esa ciudad según la profecía. Y Yahweh dejó todo listo para cuando su hijo llegó. Todo eso se cumplió según escrito, a pesar de que parecía imposible unos cientos de años antes, porque los judíos ni siquiera estaban en Eretz y había otra gente metida allí. Los judíos estaban en Babilonia, el imperio medo-persa. Imagínense ustedes, queridos colegas. Entonces, pues ellos salieron contaminados y empezaron a depurar el sacerdocio, lo depuraron bastante bien, y el templo también. Pero la gente, las mochilas espirituales que todos ellos cargaron cuando salieron del imperio medo-persa y regresaron a Jerusalén, las tenían llenas de cosas de los medo-persas, que eran las mismas de los babilonios y las mismas de los egipcios. Cosas de la gran ramera. La sede de la gran ramera para tiempos de la salida de los judíos de Medo-Persa estaba en el imperio Medo-Persa. El tercer rey o monte mencionado de los 7 sobre donde se sienta la ramera. Y son montes literales también, que significan la ciudad de Roma, porque en la actualidad la gran ramera se sienta en el último rey, que es Roma, y esa ciudad se llama también la ciudad de los 7 montes, de las 7 colinas. Pero no es exclusivamente por ese motivo por el cual recibe el nombre de 7 reyes y 7 colinas, querido. Se sienta sobre 7 reyes que han existido sucesivamente como imperios mundiales sucesivos, que tienen esa religión como insignia oficial de la gente de esas naciones. Pues luego, ¿qué pasó, queridos codritos? Estando los judíos en Jerusalén, el imperio medo-persa fue atacado por los greco-macedonios, y el imperio medo-persa, que era el imperio mundial del tiempo de ellos, pasó a manos de los greco-macedonios. Y adivinen qué, y ellos venían con sus deidades también, con sus deidades griegas y Macedonia, porque eran naciones no escogidas por Yahweh. Ninguno de esos imperios ni ninguno de los países que componían estos imperios mundiales eran escogidos por Yahweh. El pueblo escogido de Yahweh siempre se ha mantenido aparte, y cuando deja de apartarse de las naciones, se convierte en las naciones. No importa que se le haya dado Torah, que se haya hecho pacto, si ellos lo abandonan, se hacen como las naciones, como eran antes, o peores, queridos colegas. Y ya hemos visto por la escritura que mientras más longevidad de días viva el hombre, tenga el hombre, el ser humano, peor se pone. Si un ser humano vive 10.000 años, se convertirá en el demonio más espantoso del mundo. Antes vivían hasta casi 1000 años y eran malísimos. Y Yahweh acortó tanto el tiempo que él lidiaría con la humanidad por ese motivo, con la humanidad inconvertida, como con la largura de años que vive cada ser humano, y acortó ambas cosas para que el ser humano no se hiciera tan malo a medida que envejeciera. Solamente deja de hacerse malo si es de su pueblo escogido y ha recibido la ley y se mantiene en el pacto observándola. Pero se hacen como los israelitas, que eran del pueblo escogido, y fallan y dejan de observarla. De nada les vale que se les haya dado la ley si no la observan como Yahweh la dio, si la observan como las naciones la observarían. Se hacen sacrificios a Yahweh al estilo de las naciones. Es como si estuvieran adorando a los baales de las naciones. Y no les cuenta eso como fidelidad. A Yahweh no le gusta la mezcla de lo suyo Kadosh, de la verdad suya, con la mentira de Satanás, con los profanos del mundo. No le gusta.
Y si el pueblo de Israel no sabe mantenerse apartado de lo contaminado y de lo de las naciones, se hace igual que las naciones, se hace malo. Y se puede hacer tan malo si dura cientos de años sin arrepentirse. Esa descendencia del pueblo caído se vuelve tan mala que se convierte en Sodoma o en Gomorra. Se puede volver así de mala, porque lo que frena a cualquier ser humano, y solamente a los del pueblo escogido les es dado, es la verdad, la Torah, y estar en un pacto con Yahweh, de compromiso, de depuración, de que va a empezar un proceso depurativo y lo va a terminar. Si lo abandona a mitad, a Satán se encarga de que eche reversa y se vuelva a las naciones y se asimile a los paganos. Y ahí se va haciendo con los paganos más malos a medida que vive el hombre, a medida que pasan las generaciones, hasta que se convierten en Sodoma y Gomorra. Y eso pasó con las 12 tribus. Primero las 10 que no han regresado. Entonces, si no es porque Yahweh ha reservado un remanente fiel, un Israel del nuevo pacto que Yahshua está escogiendo y que Yahshua saca de estas naciones a donde fueron a tener las ovejitas perdidas de las 10 tribus de Israel o de las 12, porque las 12 estaban en la diáspora. Si no es por ese hecho, dice Isaías, y Pablo repite, si no es por el hecho de que Yahweh se ha reservado un remanente de Israel que va a ser salvo, porque está profetizado y prometido a Abraham, todos los israelitas habrían llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Hay un texto que lo dice. De milagro, por misericordia, el pueblo escogido de Israel, el escogido y el fiel, no llega a ser como Sodoma y Gomorra, porque tiene la ley y se mantiene en el pacto. El pueblo israelita caído, que no sale de ahí de su caidez y que no entra en el pacto cuyo mediador es Yahshua, y no se pone a guardar la ley según Yahshua la dio, magnificada en su sentido espiritual superlativo, les pasa lo mismo que a las naciones, aunque sean de religión judaica, de religión cualquier otra. Aunque tengan Torah, si no la están observando al modo de Yahweh y lo están haciendo al modo de rabinos o de romanos o de quien sea, de cualquier ser humano, van para atrás y se hacen peor, y se hacen hasta hipócritas. Se hacen peor que Sodoma y Gomorra, queridos corderitos. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar, y vamos a proveer textos bíblicos en el siguiente y último mensaje de esta serie, con el favor de nuestro Abacadosh Yahweh, para la honra y crédito suyo eterno sea, para alimento espiritual de ustedes sus ovejitas. Y aquí no importa que sean ovejitas maestros, que sean roé, que sean pastores, que sean evangelistas, que sean profetas. Esto no está prohibido, esto no está vedado para nadie, querido corderito. Esto es como dice Yahshua, siempre le hemos dicho, vengan y beban, beban de las aguas, sáciense, estas aguas quitan la sed, coman de este pan. Pero si yo me meto en otros sitios donde hay hermanos en la fe, donde están ustedes, mis hermanos pastores, aunque no les gustemos y no nos aplaudan lo que hacemos, porque enseñamos muchas cosas que son correcciones para el pueblo, y no todos los pastores se quieren corregir, y no todos los pastores reciben con gozo la amonestación y la corrección de Yahweh, y algunos quieren hasta que sea por medio de seres humanos escogidos de su propia estirpe y de su propio idioma, y no piensan de que Yahweh puede utilizar a cualquiera, a uno que habla español o habla un inglés pateado como yo no ni tan pateado, ¿verdad, querido? Porque bastante, si no fuera por el impedimento de agua, bastante bien que me doy a entender y que me entiende la gente hablando inglés sencillo. Bueno, pues esto es para que beban y coman. Aquí nunca se les ha criticado por eso. Ahora sí, lo que hemos criticado es que vengan y tomen los mensajes que tenemos publicados en las páginas web, esos que están por escrito, y se los copien y digan que son suyos y no de nosotros, y que cambien el nombre donde yo me despido, Shalom, que Yahweh los bendiga, su siervo Rafael, y se pongan ahí su siervo Juan Pablo, Juan Luz María de los Santos, More Roe, qué sé yo quién,
y yo leo ese mensaje, yo digo, espérate, pero esto está palabra por palabra, y se pone como ahora resulta que el que se lo copió soy yo, porque cuando la gente vean el de él, que ha sido tomado de nuestra página web, y luego entran a mi página web, a nuestra página web, porque es de Yahweh y de Yahshua y de todos ustedes, y vean el mismo mensaje con mi nombre Rafael, van a decir que yo me lo copié, siendo mío el mensaje original, queridos cordelitos, y hasta dónde vamos a llegar. Eso hizo uno, y hasta otro me amenazó, me dijo, tienes que quitar todo eso, o te voy a demandar porque te lo copiaste. Dice, ¿quién? Ajá, tú, ¿y quién más? Con Yahweh no cuentes para que haga eso, porque estos mensajes no son de la autoría. Me va a decir ahora mismo en qué página web están estos mensajes que tú dices que no son míos y que me los copié yo, porque la demanda se la vamos a poner a ese que fue el que se los copió, y tenemos pruebas de que estos son de acá y están publicados mucho antes, esto es registrado en el internet. ¿Cuándo fue que se publicaron los mensajes nuestros y quién publicó primero que quién? ¿Ven? No, si es algo serio, queridos corderitos, el atrevimiento de lo que hacen los siervos de Satanás aquí, y viven constantemente por la pelea, por te quito, por esto es mío, por hacer las cosas por voluntad humana y para capricho propio. Nosotros no trabajamos así y nunca lo hemos hecho, pero tampoco se nos pongan de pico a pico, porque sabemos dar 2 o 3 espuelazos, queridos Cristo, para defendernos. Aquí siempre ha sido como Yahshua: vengan y beban de estas aguas, llévense los mensajes, cópienlos si quieren, pero déjenle el autor Rafael, digan, por lo menos cópienlo o si no, pues pónganlo en sus propias palabras. Eso está permitido si lo quieren. Si no quieren darnos crédito, no importa, el crédito es para Yahweh y para Yahshua. Ahora en una corte yo no voy a pagar como el culpable de copiarme algo que no me he copiado, querido, y yo nunca acuso a nadie de que me copien. Yo nunca acuso a nadie de que me copian cuando me copian, así que ¿cómo van a acusar a mí de que me copio cuando no me he copiado? Menos lo voy a permitir, querido. Shalom, shalom, benditos sean.